Apple TV este año sí que nos ha sorprendido, rescatando películas que pareciera que no se van a estrenar en cines, simplemente para aumentar lo gordo que es su catálogo en el apartado de la calidad que tiene, como lo fue Killers of the Flower Moon y como lo es esta película, porque en este video, como lo pueden ver en el título, vamos a hablar de Napoleón, la más reciente película de Apple TV, la más reciente película de Ridley Scott, una película muy interesante y una película que puede que se robe la conversación en el ámbito de premios internacionales, o tal vez no, porque es bastante interesante lo que ocurre con esta película. Pero antes, como siempre, vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin. Whose country are we in? Mine. Como ya lo dije, la película está dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott es un nombre bastante interesante, es un nombre bastante importante en la historia del cine. Director de películas como Blade Runner, Gladiador, Alien, entre muchas otras películas. El año pasado nos sorprendió con 2 películas, El último duelo y la película de la casa Gucci. Un director que no necesita introducción y que aún así lo estoy intentando. En este caso lo que hizo fue bastante interesante, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero antes, primero también el guionista, porque nos encontramos con el guionista David Scarpa. Esta persona, a pesar de que no tiene tantos guiones en cuanto a su catálogo, sí tiene cosas bastante interesantes, porque es el guionista de la película El último castillo, también el de la película del día que la tierra se detuvo, hizo algunos guiones para la serie de The Man in the High Castle, y con Ridley Scott trabajó para la película de Todo el dinero del mundo. Esto es algo que también Ridley Scott ha hecho mucho en la rueda de prensa, o en este tour de prensa que ha tenido, que le han dicho muchas de las inconsistencias históricas que tiene la película, y es muy divertido ver cómo se pelea con la gente, porque no es algo que realmente le interesa a Ridley Scott el mantener el rigor histórico de las cosas que pasaron. Algunas cosas puede que hayan ocurrido así, algunas cosas puede que no. Una persona bastante importante en la historia moderna, una estratega bastante interesante y una persona que es muy curioso, porque esta película, al parecer la película al principio, o por lo menos como se fue vendida hacia Apple, fue una película que pretendía o quería ser una nueva película estilo Gladiador, de grandes batallas, de grandes escenarios, de grandes momentos y con todos los adjetivos que pueden rodear el nombre de Napoleón Bonaparte. Eso es lo que parece al principio de la película, que nos van a mostrar el gran hombre que fue Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar que lo fue, para que inmediatamente después de la película lo que te hace es mostrarte una cara que nunca habíamos visto de Napoleón Bonaparte, que te lo pone más como un perdedor, que fue bastante inteligente con cómo manejaba y cómo jugaba sus piezas, porque esto es algo que nunca se le puede quitar a Napoleón Bonaparte. Esto es algo que la película ni siquiera intenta hacer, que pareciera que Napoleón ganó batallas por suerte, sino todo por el contrario. Te puede demostrar esta película, te puede deconstruir la figura de Napoleón en ser un hombre con muchos problemas, con muchos conflictos internos, pero al mismo tiempo a la hora de demostrar su inteligencia en batalla, lo demostraba. Era una persona bastante inteligente, sabía cómo jugar sus piezas, y es bastante interesante porque, como ya lo dije, no es el retrato que ya nos imaginábamos de Napoleón, sino que es una nueva faceta. Es algo bastante curioso el cómo nos los maneja, o tiene dos lados en el que ataca la narrativa. Por uno nos encontramos con todo esto, la vida y obra de Napoleón Bonaparte, sus grandes victorias, sus grandes hazañas, sus grandes peleas, y por el otro tenemos esta historia de romance conflictivo que tuvo con Josephine, y que es aquí un poco de esta segunda faceta de Napoleón. Es verdad que se tienen en el apartado del rigor histórico, es verdad que se tienen mucho las cartas que Napoleón mandaba a Josephine, que es una persona que estuvo muy enamorada de su mujer, era una persona que no le importaba decir ciertas cosas en carta, y que eso se va a demostrar en la película. También hay algo interesante con esto, porque son estas pocas veces que una vez que, inclusive desde antes que se estrenara la película, ya teníamos en mente de que esto iba a salir con una versión del director a plataformas. En este caso, lo que llega a las pantallas grandes es una película de 2 horas 40 y tantos minutos. Funciona bastante bien, es una película que funciona muy bien, pero que por el otro lado Ridley Scott ya ha hablado de un corte de 4 horas de película, e inclusive se había dicho que a cines iba a llegar con 3 horas, por lo tanto estamos hablando de casi hora y media de metraje extra que nos van a poner en la plataforma de Apple, y que va a ser bastante interesante porque se nota un montón que hay recortes dentro de la película, se nota un montón que hay momentos en los que tuvieron que acelerarse, momentos que eran importantes para la narrativa de la película, para que supieras el cómo funciona el psique de Napoleón y cómo funciona el psique de estos personajes, no solo el de Napoleón sino también el de su mujer, y que, hombre, tengo muchas ganas de ver qué es lo que pasa en la versión de 4 horas, porque se nota que van a expandir mucho más, que es una película que no va a tener miedo a centrarse en pararse,
platicar y que muchas cosas te lo digan los mismos personajes al mismo tiempo que ver sus acciones, porque esto también es algo bastante bueno que tiene. La mayor queja que puedo decir es un poco la queja que tienen todos los biopic, por lo menos hacia mí. A pesar de que dura 2 horas 40 minutos, es imposible resumir una vida de una persona tan importante como lo fue Napoleón, y que al final lo que termina pasando es lo que digo, que hay algunos momentos en donde se tienen apresurados, hay algunos momentos en donde se toma su tiempo, las peleas están espectacular, las escenas de batalla son espectaculares, el cómo te las pone, con la crudeza que tiene el mismo Ridley Scott, el cómo de repente suenan los cañones y cómo se ven explotando literalmente a la gente, la crudeza que tiene a la hora de mostrar ciertas heridas, que no tiene miedo de ser gráfico cuando lo tiene que ser. En el apartado de la actuación tenemos dos personajes que están completamente desatados. Por un lado, Joaquín Phoenix, que está maravilloso porque tiene y logra capturar de manera perfecta todas las emociones de Napoleón Bonaparte. Es uno de los actores que más le ha agradado a Hollywood en los últimos años, y que cada película, a pesar de que se termine siendo un producto bueno o malo, lo mejor que siempre tienen las películas es que si Joaquín Phoenix está, te va a demostrar y te va a entregar una de las mejores actuaciones del año sin duda alguna, y Napoleón no es la excepción. Es un Joaquín Phoenix completamente desatado, es un Joaquín Phoenix que no carga solo la película en el apartado actoral, porque también tenemos a una Vanessa Kirby que está espectacular en el papel de Josephine. Los dos son una dupla completamente maravillosa, que cuando están los dos juntos en pantalla, si hay algún otro personaje se lo comen. No existe ese personaje, solo existe Napoleón y Josephine, solo existe Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, y es maravilloso, y nos han entregado posiblemente las mejores actuaciones que hemos visto este año. Y mira que este año también ha estado pactado de buenas actuaciones y de buenos personajes y de buenos actores, y es bastante interesante porque a pesar de que tenemos una versión de 4 horas que está en camino y que se va a estrenar cuando llegue a Apple TV, y que no dudo que sea la versión definitiva de la película, que sea la versión no solo que quiere el director que la gente vea, sino que es la versión que es necesaria para entender muchas cosas, y que posiblemente aumente mucho la calificación promedio que tenga con esa versión, y que aún así con esta versión de 2 horas 40 minutos funciona bastante bien y funciona bastante espectacular. Aunque dije que tiene el potencial de acaparar mucho la conversación de los premios internacionales, es una película que puede ser bastante divisoria, principalmente por muchas cosas. Entre uno de ellos, uno de los apartados más grandes, es la parte del rigor histórico. No es una película que le interese cumplir al pie de la letra lo que dicen los libros de historia, sino que hacer lo que más le convenga para la narrativa misma de la película, pero que al final pues realmente no importa, porque la película funciona bastante bien y bastante de maravilla. Lo bueno que hace las otras cosas pues terminan opacando lo malo y termina siendo con un buen sabor de boca, pero por lo menos hacia mí no es algo que se sintió pesado, no es algo que se sintió tedioso, sino que por el contrario es una película que me mantuvo atento de lo que estaba ocurriendo en pantalla en todo momento. Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby te mantienen hipnotizados a lo largo de la película, y que no dudo que este mismo sentimiento pueda repetirse en esta versión de 4 horas, pero que de momento el producto que tenemos, el producto con el que se va a juzgar y el producto con el que posiblemente pueda llegar o no a ciertos premios, pues es lo que tenemos y funciona de maravilla. Por lo menos hacia mí me dejó con un buen sabor de boca. Y pues creo que esto ha sido todo por mi parte. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse para estar a tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós. Bye.